Este es su programa Alimento para el Alma. Tenemos hoy la lectura de la hermosa palabra del Señor. En la carta a los Efesios, el capítulo 4, el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. El tema de esta hora vamos a llamar este mensaje dándole un sermón, un título apropiado para él: la naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza, cuando el bebé llega a este planeta, llega contaminado con el ADN de Adán. A ver, queridos hermanos y amables oyentes, uno recibe la naturaleza del que lo engendra, el ADN del que lo engendra. Si a nosotros nos hubiera engendrado un ángel, seríamos angelitos y angelitas. Si nos hubiera engendrado un espíritu, seríamos espíritus. Pero nos engendró un hombre, un pecador. Por eso heredamos la naturaleza de ese pecador, esa herencia pecaminosa. Y quiero decirle que esa herencia no la aprendimos, la heredamos. Y quiero contarle que cada célula del ser humano, de esa persona que nace, que llega a este mundo, está contaminada íntimamente por el pecado. Nacimos destituidos de la gloria de Dios. Nacimos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, queridos oyentes. Queremos disfrazar las cosas buscando otros recursos aparte de los establecidos por Dios. Y por eso es que no hay cambio en la persona. Por eso es que no hay una transformación en los que buscan a Dios en ubicaciones inventadas por el hombre. Yo quiero citarle la Biblia en el capítulo 2 de la carta a los Efesios para mostrarle la condición en la que Dios ve al hombre actualmente, cómo Dios ve al hombre de hoy. Efesios capítulo 2, verso 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Estar sin Cristo es estar muerto en nuestros delitos y en nuestros pecados, porque Cristo es el único que produce la vida. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas. Escúcheme, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta es la situación como Dios ve al hombre de hoy, a ese hombre que rechaza el evangelio, a esa persona que rechaza la invitación de Dios, a esa persona que rechaza la palabra de Dios. Y el profeta Isaías nos ayuda con un texto trascendental, impresionante. Isaías 1:6 dice que desde la cabeza hasta los pies, no hay en él sino herida, hinchazón y podrida llaga. El profeta se refiere a una sociedad pecaminosa, a una sociedad inmoral, a una sociedad rebelde, a una sociedad que vive según sus conceptos filosóficos, científicos y religiosos, pero que no tienen en cuenta a Dios, al Dios creador del universo, para nada. Se basan en sus pobres conocimientos, en sus pobres conceptos. Si usted quiere tener un conocimiento real de lo que es la vida y la salvación, le invito a estudiar las páginas gloriosas de la Biblia. Este libro menospreciado, aborrecido, odiado por los tradicionalistas y mandado a quemar porque no les conviene que la gente escuche ni lea esto. En ese libro encontrarás todos los propósitos de Dios, las bendiciones de Dios a granel, para que puedas vivir una vida buena, agradable, sin temor del mal.
Entonces el escritor sagrado dice que desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en esa persona que no conoce a Dios, que lo rechaza, no hay sino herida, hinchazón y podrida llaga. Esa hinchazón, esa llaga, esa lepra es una figura del pecado. Ahora, lo único que Dios ve en el pobre pecador es eso, lepra. Por todas partes, una podrida llaga. Eso se refiere a la lepra. Y la lepra es una figura del pecado que ha convertido al hombre en un leproso. ¿Ah? Ahora, ¿cuál será el médico que será capaz de limpiar esta lepra hedionda, podrida? ¿Quién es el médico al que le llevamos es un enfermo con estas características y lo puede sanar? Ningún médico sana esta lepra, ninguna droga, ninguna receta médica sirve para quitar la lepra del pecado. Solo el médico eterno vino para convertir esa podrida llaga en un especial tesoro. Solo, amable oyente, solo en Cristo podrá el hombre destituido de la gloria de Dios encontrar la sanidad divina para su alma. Solo Cristo que tomará esta podrida llaga, que es el hombre pecador desde la cabeza hasta los pies. Solo Él vino, Él es el médico eterno, Él es el único que vino a restaurar la salud pecaminosa del pobre hombre caído en el pecado. El hombre que no conoce a Dios es un hombre caído, con una naturaleza caída, con una mente perversa. Solo en Cristo encontrará la sanidad divina para que esa lepra desaparezca de él. Solo Él hará de cada pecador una nueva criatura. Él lo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Solo en Cristo será usted una nueva criatura, sin esa naturaleza pecaminosa que nos arrastra a lo bajo, a lo sucio, a lo vil, a lo inmundo, y heredaremos una naturaleza nueva que nos hará suspirar por las cosas de arriba. Cuando la persona se convierte al Evangelio, hay un proceso de cambio profundo. Entonces la gente cuando se convierte al Evangelio, deja de suspirar por las cosas de acá abajo y empieza a enamorarse de las cosas de arriba, de las cosas celestiales, de lo que conviene a la persona, de lo que conviene, de lo que procede de Dios. Voy a citarle un versículo. Allá en el capítulo 3 de la carta a los Colosenses dice, si pues habéis resucitado con Cristo, para poder resucitar hay que estar muerto. Y nosotros llegamos muertos en delitos y en pecados, pero en las aguas bautismales fuimos sepultados, fuimos muertos al mundo. Por eso Pablo dijo, consideraos pues muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces dice, el escritor sagrado dice que cuando esa persona se convierte al evangelio de corazón, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando una persona se convierte al Evangelio, Jesucristo lo limpia de esa lepra inmunda que es el pecado. Déjeme decirle con el más profundo respeto que ningún hombre ha recibido autoridad de Dios para perdonar pecados. Eso es una usurpación, eso es un invento del hombre. Y quiero decirle que nada de lo que ha inventado el hombre sirve para la vida eterna, sirve para la salvación. El perdón de pecados solamente procede de Dios. Cuando una persona peca es contra Dios, no contra el hombre. Entonces no hay que ir al hombre a pedirle perdón, sino a Dios.
Y cuando usted viene arrepentido y convertido a los pies de Cristo, Cristo extiende su misericordia sobre él y lo levanta, lo restaura y le convierte en una persona nueva, en una persona digna de la salvación. Y Dios extiende su gracia y su misericordia para que la persona sea amarre de esa justicia divina y Dios la pueda salvar. No olvide, el único que vino a quitar esa podrida llaga y a convertirla en un especial tesoro tiene nombre propio. Se llama Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Que Dios le bendiga, le ayude a comprender esta verdad que aunque aparece grotesca, a la gente no le gusta oír estos términos. ¿Pero por qué? Porque profesan una fe en la que no les exigen santidad, temor de Dios, arrepentimiento ni conversión, donde les permiten vivir como quieran y al final una simple absolución los manda a la eternidad, pero sin esperanza de salvación. Solo Cristo vino a buscarte y a salvarte. No te escondas, déjate encontrar por Él. Un abrazo y el Señor les ayude a entender su santa voluntad.